Okay, hello everyone, how are you? Today we're going to review everything about simple present. Vamos a repasar todo lo que tiene que ver con el presente simple, a excepción del verbo to be. Esto, el verbo to be, si lo vemos de forma independiente, ¿ok? So, ¿para qué sirve el presente simple? Vamos a utilizar el presente simple para hablar de rutinas, de cosas que hacemos con cierta frecuencia, acciones que se repiten frecuentemente o que no cambian y siempre permanecen de la misma manera. Okay? So, for example, I play soccer every Saturday. Yo juego fútbol todos los sábados. Entonces, es una acción que se repite con cierta frecuencia. ¿Listo? That's simple present. Eso es presente simple. So, how do we do questions, sentences? Affirmative sentences. ¿Cómo hacemos una oración afirmativa? So we're going to need a subject. Vamos a necesitar un sujeto que es quien realiza la acción o el pronombre personal. ¿Qué es el pronombre personal? I, you, she, he, it, we, and they. Siempre esa columnita donde están los pronombres personal puede ir reemplazado por el sujeto, la persona o quien realiza la acción. De quién estamos hablando o sobre quién recae la acción. ¿Ok? So, then I need a verb. También necesito un verbo y necesito un complemento. Entonces, ¿cómo hacemos una oración afirmativa en presente simple? Sujeto, verbo y complemento. Easy, right? Super easy. I drink water. Yo bebo agua. Easy, that's it. But, algo que tenemos que tener en cuenta es lo que pasa aquí con este recuadro de estos sujetos que están acá. Y estas tres pronombres personales le llamamos tercera persona del singular. Ella, él o esto, o todo lo que reemplace ella, él, eso o esto. Es decir, si yo estoy hablando de María, sería lo mismo que she, es decir, que sería una tercera persona. Y si es una tercera persona, vamos a cambiar algo en el verbo. Es algo muy pequeño, pero importante. ¿Qué es? Le vamos a agregar una S al final del verbo. No cambia el significado, sigue siendo presente simple. She draws a landscape. Ella dibuja un paisaje. That's simple present, eso es presente simple. Solo vamos a aplicar esta regla entonces con las terceras personas del singular. Y la regla general es agregarle S al final del verbo. ¿Ok? Cosa que no pasa entonces con estos pronombres personales. Si no es tercera persona, no le vamos a modificar absolutamente nada al verbo. Ese es nuestro verbo principal, es el verbo que va en presente simple. ¿Ok? Ok, so, para aplicar esta regla de las terceras personas, tenemos dos excepciones pequeñitas, en las cuales tenemos que modificar algo más que agregarle una S. So, I have these examples over here. Tengo estos ejemplos acá. Si encontramos un verbo que termine en O, CH, SH, double S, X, and Z, si termina el verbo en alguno de estas letras, consonantes, no solo vamos a agregar la S, sino que vamos a agregar ES. ¿Listo? Cuando tengamos una oración para una tercera persona del singular. ¿Listo? Es decir, si yo voy a decir ella va al parque, entonces no voy a decir go, sino she goes to the park. Ella va al parque, ¿ok? Here I have CH, es decir, que voy a agregar ES. Catch, catches. Wash, washes. Kiss, kisses. Fix, fixes. And buzz, buzzes, ¿ok? Entonces, esa es la primera excepción, es una de las excepciones. We have another exception, tenemos otra excepción. Si encontramos de casualidad un verbo que termine en Y, y antes de esa Y tenga una consonante, es una consonante, todas las letras menos las vocales. Vamos a hacer un cambio un poquito más grande. Reemplazamos esa Y por la I latina, normalita, y agregamos ES. Entonces, el verbo para las terceras personas ya no va a quedar Mary, sino va a quedar en marries. Study, studies. Carry, carries. Worry and worries. So those are the two exceptions. Esas son las dos excepciones.
Si no le aplica ninguna de estas dos excepciones, aplicamos la regla general que acabo de mencionar y es agregarle ese al verbo. Eso es todo. ¿Ok? That's it. Okay, that's how we do affirmative sentences. Esa es la forma en la que hacemos oraciones afirmativas. There you go. Now, ahora, vamos a incorporar esas oraciones afirmativas. Vamos a decir con qué frecuencia realizamos esa acción. Entonces, ¿con qué frecuencia yo tomo una ducha? ¿Con qué frecuencia voy al parque? ¿Con qué frecuencia me ejercito? ¿Con qué frecuencia miro una película? ¿Con qué frecuencia leo un libro? ¿Listo? Oraciones en presente simple. Entonces, para eso vamos a necesitar los adverbios de frecuencia. So, we are going to use adverbs of frequency. Para decir con qué frecuencia realizamos una acción. So, I have this diagram here. Tengo este diagrama en los cuales están todos los adverbios de frecuencia, o la mayoría de los adverbios de frecuencia ordenados según la frecuencia con la que se realiza una acción. So I have always, which has 100%, tiene 100% de frecuencia. Cada vez que llega always es porque siempre realizo esa acción. Then I have usually, va disminuyendo un poco la frecuencia hasta llegar al otro extremo de never. Nunca realizo esa acción. ¿Ok? Ok, always, siempre, usually, usualmente, normally o generally, normalmente o generalmente, often o frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. ¿Listo? Algunas veces, ocasionalmente, pocas veces, raramente y nunca. Bueno, vamos a seguir haciendo oraciones en presente simple. Sujeto, verbo y complemento. ¿Qué hay de nuevo acá en este caso? El adverbio de frecuencia. ¿Dónde vamos a ubicar el adverbio de frecuencia? Justo antes del verbo principal. En este caso tenemos el verbo wake up, levantarse. Y para decir que siempre me levanto a las 6 de la mañana, ubico el adverbio de frecuencia antes del verbo. ¿Listo? Son oraciones en presente simple. Seguimos aplicando las reglas del presente simple. Tenemos que tener en cuenta si estamos hablando de una tercera persona para aplicar la regla que acabo de explicar, de la S, la S o la IS. En este caso mis ejemplos son solo con I, pero no quiere decir que no lo podamos hacer con una tercera persona. Entonces voy a decir que ella algunas veces va al parque. Entonces she sometimes, el verbo ir, que es el verbo go, como she es tercera persona, voy a agregar ES. She goes to the park. ¿Listo? She sometimes goes to the park. Es una oración en presente simple. Es decir, que si yo quito el adverbio de frecuencia, sometimes, tengo una oración en presente simple. Sujeto, verbo y complemento. She goes to the park. Ella va al parque. Ahora, yo quiero decir con qué frecuencia ella va al parque. Algunas veces. She goes to the park. She sometimes goes to the park. Or never, sometimes. Dependiendo del adverbio de frecuencia que se quiera expresar. ¿Ok? That's it. Entonces, hay que tener en cuenta que los adverbios de frecuencia los ubicamos antes del verbo principal. Wake, come, swim, stand. Aquí te estoy señalando los verbos para que nos fijemos dónde van ubicados los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Ok. I have some examples over here. Okay, so every time that I ask how often, cada vez que yo pregunte how often do you, con qué frecuencia tú realizas qué acción. Entonces, how often do you drink coffee? ¿Con qué frecuencia tú bebes café? ¿Listo? Entonces voy a dar mi respuesta. I usually, mi adverbio de frecuencia, mi verbo que sería beber, el verbo beber, drink coffee. I usually drink coffee. Puedo agregarle una expresión de tiempo in the morning. ¿Listo? Usualmente bebo café en las mañanas. That's it. Now, I'm going to ask, how often does your friend, con qué frecuencia tu amigo o tu amiga bebe café? Entonces, my friend es lo mismo que él o ella, ¿cierto?
Entonces sería una tercera persona. Hay que tener eso en cuenta. My friend, supongamos que conozco a mi amigo, ¿con qué frecuencia mi amigo toma café? My friend never, el verbo drink, como es tercera persona, agrego ese. Coffee, no es necesario. My friend never drinks coffee. Mi amigo nunca toma café. Estoy diciendo la frecuencia con la que él toma café, en este caso, no. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo pregunte how often, estoy preguntando con qué frecuencia y es necesario utilizar entonces los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Ok, perfect, great. Now, let's see. Ahora, ya hacemos oraciones afirmativas. Vamos a ver cómo formamos una oración negativa, una pregunta y una respuesta corta. Here, to make negative sentences, para hacer oraciones negativas, vamos a necesitar un auxiliar, un verbo auxiliar que nos va a ayudar a negar que las oraciones estén de formas negativas. ¿Listo? Ese auxiliar es el verbo do y en este caso se divide en do y das. ¿Listo? Para hacer una oración negativa vamos a necesitar un sujeto, un pronombre personal, el auxiliar do not, do o does not, más el not, voy a poner más el not, aquí va seguido del not. Después vamos a necesitar un verbo, el verbo principal de la oración y un complemento. ¿Listo? Bueno, entonces se preguntarán cuándo utilizo do not y cuándo utilizo does not. O las contracciones. Do not es lo mismo, la contracción, la forma corta, es lo mismo que don't. Y por este lado, does not, la forma corta, la contracción que es does. Bueno, este auxiliar es el presente simple, es el mismo auxiliar. Solo que vamos a utilizar does not, doesn't, con las terceras personas del singular, que ya vimos cuáles son. She, he, and it. O todo lo que reemplace a ella, él, eso o esto, ¿sí? María es tercera persona, mi amigo es tercera persona, siempre y cuando esté en singular. Una flor, la flor es tercera persona, la ventana es tercera persona, el profesor, la profesora es tercera persona, siempre y cuando esté en singular, ¿ok? Si es tercera persona en singular, vamos a utilizar does not, doesn't para negar. Si no es tercera persona, es decir, con el resto de pronombres personales, utilizamos do not o don't. Entonces, let's see these examples over here. Vamos a ver estos ejemplos. I, mi sujeto, do not, utilizo do not porque I no es tercera persona. El verbo, aquí está el verbo, y el complemento, si lo necesito. ¿Listo? Yo no practico tenis. I do not practice tennis. ¿Ok? I do not practice or I don't practice tennis. That's it. So here, Valeria. Valeria is a third person. Valeria es una tercera persona porque es lo mismo que ella, que she. Es decir, que para negar, para hacer una oración negativa, voy a utilizar doesn't o does not, que aquí está. Valeria does not, seguir el verbo, dance. Valeria no baila. Y complemento si tengo en la noche. Valeria no baila en la noche. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener en claro con qué sujetos o pronombres personales utilizo el do not, o el does not, o doesn't si vamos a utilizar contracción. Eso es todo. Ahora, fíjense en los verbos. Practice, go, play, dance, listen, and work. Los verbos van a normalitos, no les vamos a agregar nada, no les vamos a cambiar nada. Recuerdan que en la forma afirmativa le estábamos agregando ese, o ese, o y ese a las terceras personas, acá no. ¿Por qué? Porque para eso están nuestros auxiliares. Nuestros auxiliares hacen este trabajo, ya no necesitamos agregarle nada al verbo. ¿Ok? Good. That's how we do a negative sentence. Eso es como hacemos una oración negativa en presente simple. Now, let's see how do we make questions. ¿Cómo hacemos preguntas? That's very, very similar. Es muy similar y vamos a necesitar estos auxiliares para hacer preguntas. Do y das. ¿Listo?
Okay, this is how we do questions. Esta es la forma interrogativa como hacemos preguntas en presente simple. ¿Listo? Vamos a necesitar nuestro auxiliar que acabamos de mencionar, do o das. ¿Listo? Acá funciona lo mismo. Terceras personas van con das y el resto de pronombres personales van, o si es plural, si estamos hablando de varias cosas, sujetos, vamos a utilizar do. ¿Listo? Cambia la estructura para la pregunta. ¿Por qué? Primero va a ir el auxiliar, es decir, tú o das, auxiliar. Enseguida el sujeto o el pronombre personal, es decir, quien realiza la acción o sobre quien vamos a preguntar en este caso, sujeto, después el verbo y complemento más nuestra question mark, nuestro signo de interrogación. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer una pregunta sobre you, about you, el pronombre personal you, tengo que utilizar el auxiliar do, ¿cierto? Porque no es tercera persona. Después sigue el sujeto, you, verbo, like, y complemento ice cream, plus my question mark. Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Ahora aquí vamos a preguntar sobre my father, mi papá. Mi papá es tercera persona. Como mi papá es tercera persona, necesito el auxiliar das, que este separa las terceras personas. Does my father, verbo, work in the office? ¿Mi papá trabaja en la oficina? Yes, that's it. Good. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? La estructura. Fijémonos que el auxiliar va primero en la pregunta. Tenemos que tener claro con cuáles sujetos va you y con cuáles sujetos o pronombres personales va das. Es muy sencillo. Si tú recuerdas o reconoces una tercera persona, quiere decir que va con das, o en la negativa das no, y eso es todo. ¿Listo? Y el resto van a ir con do. Good. That's how we do questions. Eso es como hacemos una pregunta en presente. ¿Listo? Now, si yo pregunto, do you like ice cream? Do you like ice cream? Es una pregunta, es una yes, no question. Necesito confirmar si te gusta el helado o no. Do you like ice cream? Es una yes, no question que requiere una respuesta corta. ¿Por qué una respuesta corta? Porque no estoy pidiendo información adicional. ¿Listo? Entonces, como no estoy pidiendo información adicional, puedo responder de la siguiente manera. Nuevamente vamos a necesitar estos dos auxiliares. ¿Listo? Los vamos a utilizar de nuevo. ¿Cómo hacemos respuestas cortas en presente? Sí. A esa pregunta, do you like ice cream? Does your mother like ice cream? Does your mom eat chocolate? Does your father work in the office? Esas preguntas que empiezan con el auxiliar las podemos responder de forma corta. Supongamos que a mí sí me gusta el helado, entonces mi respuesta va a ser afirmativa, ¿cierto? Entonces, si es afirmativo, voy a responder yes. El pronombre personal, I, porque soy yo quien está respondiendo, do. Porque I, el auxiliar para I, primera persona, es do. ¿Listo? Ahora, supongamos que preguntan sobre mi mamá. Does your mom practice yoga? ¿Tu mamá practica yoga? Digamos que no. Mi mamá no practica yoga. Entonces, mi respuesta va a ser negativa. No. Sobre quien me están preguntando, mi mamá, que sería lo mismo que she, el pronombre personal she, ella, y doesn't. El auxiliar va de forma negativa. ¿Listo? Entonces, para responder, solo necesitamos responder sí o no de quien están hablando, el pronombre personal. Si me preguntan sobre los estudiantes, entonces los estudiantes, ¿por cuál pronombre personal lo puedo reemplazar? Sería por they, ¿cierto? Si preguntan sobre Juan, una sola persona, es lo mismo que he. Entonces voy a reemplazar ese nombre por el pronombre personal para mi respuesta corta. ¿Listo? Y después, si mi respuesta es afirmativa, voy a utilizar el auxiliar, les mencionaba anteriormente, y el auxiliar tiene que estar de forma afirmativa. Tú o das. Si mi respuesta es negativa, aunque estoy diciendo no, necesito el pronombre personal, I, you, she, he,
it, we, and they. Y como mi respuesta es negativa, el auxiliar va a tener que estar negativo. ¿Cómo está el auxiliar negativo? Don't o doesn't. ¿Ok? That's it. Eso fue como un pequeño repaso, un resumen de todo lo que hemos visto sobre presente simple. If you have questions, please let me know in the extra class time, okay? See you.